Bienvenidos hermanos a una nueva lección acerca de Segunda de Pedro. Quedamos en la clase pasada revisando algunas de las falsas enseñanzas de estos maestros que Pedro estaba advirtiendo a los hermanos. Veíamos algunas cosas importantes respecto a estos maestros. Lo que en realidad estaban enseñando, decía Pedro, son herejías que estaban dañando a los hermanos, sobre todo nuevos y tiernos. La actitud era de fingimiento, no enseñaban porque en realidad tenían amor por la obra, sino que todo lo que decían era fingido. Ahora hablaban cosas que no entendían ni ellos mismos, que en realidad al final no servía para nada de edificación a los hermanos. Más bien las motivaciones con las que estos falsos maestros enseñaban eran motivaciones carnales. Estaban prometiendo libertad a los hermanos, queriendo volverles a aquellas cosas de las cuales ellos habían escapado, prometiendo libertad aunque ellos mismos eran esclavos de la corrupción. La metáfora en que utiliza Pedro para señalar a estos falsos maestros era que eran fuentes sin agua. En eso quedamos la clase pasada, en la lección 22. Hoy vamos a iniciar la lección 23. ¿Qué les va a decir Pedro a estos falsos maestros? Bueno, que todas las cosas que uno hace o dice tiene consecuencias. Y las consecuencias ya estaban por venir sobre estos falsos maestros. Algunas de las advertencias que hace Pedro es respecto a que la destrucción ya va a venir de una manera repentina para estas personas. En el momento en que ellos menos esperaban, ya iba a venir el castigo sobre ellos. Ahora, toda cosa, todo juicio de Dios que Él hace sobre la humanidad, lo hace a veces en el momento en que menos lo pensamos. No necesariamente estaba hablando posiblemente al juicio de la segunda venida, pero sí en que Dios iba a intervenir la vida de estos falsos maestros. El juicio ya está por llegar, menciona Pedro. Y el juicio comprendemos la segunda venida, pero también el castigo que iban a recibir estos falsos maestros por andar inquietando a los nuevos hermanos o a los nuevos convertidos. Habla como condenación. Menciona Pedro que van a traer, la condenación ya está cerca. Esta condenación consiste en una densa oscuridad lejos de Dios, pues hablando del la segunda venida de juicio, o también hablando acerca de lo que iban a recibir de parte de Dios, un entendimiento obscurecido. Eh, pues todas las cosas que uno se hace mal terminan a veces en castigo sobre los seres humanos, y Dios está listo para ejercer juicio sobre aquellos que van perturbando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todos los maestros en realidad debemos tener cuidado aquello que enseñamos y tratar de practicar aquello que nosotros enseñamos a otras personas. Es importante para nuestra vida espiritual. Ahora va a ser muy claro Pedro al respecto, mencionando de que de la misma manera que Dios no perdonó al mundo antiguo, tampoco va a perdonar a estos maestros que andan distorsionando la verdad. Y nosotros sabemos a través de la historia y a través del estudio del Antiguo Testamento, pues cómo Dios destruyó en el caso de Sodoma y Gomorra. Eh, Era tanta la maldad, la perversidad y la desviación incluso sexual que tenían estos hombres, que Dios determinó destruir tanto a Sodoma como a Gomorra. No tuvo piedad de estas ciudades, a pesar de que Abraham procuró interceder por estas naciones. Dios ya determinó perdonar y no perdonar a estas ciudades, perdón. Y eso es lo que está mencionando Pedro al respecto. Eh, Acuérdense ustedes de que Dios en realidad no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a las personas que vivieron en aquellas épocas. Únicamente Lot salvó su vida por causa de la misericordia de Dios y a causa de la justicia. Va a utilizar Pedro este ejemplo de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra para mencionar de que de la misma manera como aquellos impíos, ahora los impíos que estaban ahí perturbando y enseñando cosas incorrectas,
están también reservados para el día del juicio. Dice, estos hombres están llenos de deseos corrompidos y van a ser algún momento juzgados de parte de Dios. Todos aquellos que están perturbando el mensaje del Evangelio de Cristo. Hace esta amonestación y esta comparación. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, tampoco va a perdonar a los impíos de aquel entonces. Y también hablamos de los impíos de cualquier época que andan distorsionando la verdad. Ahora, ¿cuál era la manera en cómo estaban procediendo estos impíos? Dice, están insultando a veces a los poderes celestiales. Hablaban cosas que ellos mismos no entendían. Ya vimos anteriormente, no entendían acerca en realidad de las realidades espirituales y se atrevían estos falsos maestros a insultar a los poderes celestiales, a los ángeles, que cosas que ellos mismos no entendían, solo enseñaban por su propio provecho y motivados por sus deseos carnales. Entonces, en realidad no comprendían lo que es en realidad las riquezas espirituales de parte de Dios, pero se dedicaban a insultar a estos poderes celestiales. Ahora, ¿en dónde se encontraban estos falsos maestros? Y mencioné en la clase pasada de que los falsos maestros no se les encuentra fuera de la iglesia, sino que están a veces dentro de las congregaciones o dentro de las iglesias. Y es lo que Pedro también está afirmando aquí en este caso, que estos falsos maestros estaban encubiertos en las reuniones de la iglesia. O sea, aparentemente estaban como miembros comunes de la congregación y la gente posiblemente le tenía mucho respeto, pero en realidad no eran parte de la iglesia, más bien estaban encubiertos, dice, o a manera disfrazada dentro de la iglesia. Y sabemos pues que en la iglesia no solo podemos encontrar personas que están deseosas de buscar a Dios, sino que incluso están personas que están de parte del enemigo o están con motivaciones o propósitos diferentes. Y también hablamos, pues en este caso, de los maestros. Entonces, cada cosa que nosotros aprendemos, cada cosa que nosotros escuchamos, es importante que nosotros analicemos bien aquello que nosotros escuchamos, siempre revisando a través de las escrituras si las cosas que se mencionan o se dicen en realidad están bajo la verdad. Es importante para nuestro propio desarrollo espiritual. Ahora va a hablar el apóstol Pedro acerca de la moral de estos maestros y vamos a ver que la vida en que ellos estaban pregonando, la manera en que estaban enseñando, estaba totalmente en desacuerdo con lo que el Evangelio predica. O sea, su moral demostraba de que nada tenía que ver el Evangelio en la vida de cada uno de ellos. Su moral estaba motivado, menciona Pedro, por avaricia. O sea, estas personas no tenían otro afán, sino el afán del lucro o de la ganancia del dinero. Y puede ocurrir también en nuestro tiempo que mucha gente, muchos predicadores no están sinceramente por la causa de Cristo tratando de buscar las cosas de Dios, sino que a veces tienen ambiciones monetarias o tienen ambiciones de dinero y quieren hacer su trabajo en base al dinero. Y eso uno puede darse cuenta, uno cuando ha estudiado en los institutos, puede darse cuenta que hay mucha gente que está con las motivaciones equivocadas. En muchos en algunos tiempos estaban pensando en el dólar y por el dólar es que se realiza a veces muchas de las actividades dentro de la iglesia, pero nosotros tenemos que tener cuidado, puesto que esto ya era una realidad aún desde el primer siglo. Eran seres, dice, irracionales, hablando del raciocinio bajo la voluntad de Dios. O sea, eran personas que en realidad no entendían nada del propósito de Dios en cuanto a la vida espiritual. En este sentido, se convirtieron en seres irracionales. No comprendían ellos mismos aquello que estaban enseñando. Estos hombres estaban, dice, llenos de deleites. O sea, solo estaban entregados a sus deseos de su naturaleza carnal, nada más. Lo que querían es satisfacer sus deseos, las cosas que les agradaban a ellos. Entonces, agradando las cosas que desean ellos, de esta manera querían que las otras personas o que los cristianos también siguiesen sus mismos deleites, sus mismas pasiones, deseos de la carne, menciona Pedro. Los deseos de la carne, como vemos a través de las escrituras,
a veces están en contra de los deseos espirituales. Aunque a veces yo escucho que a veces tratamos de fomentar los deseos de la carne en nuestras congregaciones, en realidad los deseos de la carne nos llevan a eso, a la carne nada más, y nos alejan de una vida consagrada a Dios. Y es lo que está mencionando Pedro. Estos falsos maestros en realidad lo único que quieren es una satisfacción de sus propios deseos. No están pensando en la realidad espiritual, no están pensando en Dios, sino en cómo agradarse a ellos mismos y cómo dar satisfacción a esos deseos de la carne. Ahora, claro, dentro de estos deseos de la carne está el dinero, la avaricia. O sea, lo que quieren sacar es un provecho económico. Yo he visto muchos predicadores en denominaciones que lo que andan buscando es el dinero y por eso exigen a veces diezmos, ofrendas y siempre están buscando la manera de explotar y sacar dinero a la gente. Porque sus deseos son carnales, sus deseos son de avaricia y simplemente de satisfacer sus deseos materiales. Dentro de estos deseos carnales también están el adulterio. Eran personas que andaban procurando satisfacer sus propios deseos carnales, sus deseos de la carne, adulterando, dice, por todo lado. Y esto era una manera en cómo habían perdido el propósito espiritual y el propósito de la enseñanza de Dios. Andaban cometiendo inmoralidad sexual y seduciendo a las almas inconstantes, menciona en algún pasaje de la Biblia. Aparte que eran seres que eran codiciosos, o sea, estaban llenos de codicia, el interés era otra cosa, no la palabra de Dios, sino la satisfacción propia, la codicia, el deseo de los bienes económicos, el deseo de la carne, la satisfacción propia. ¿Cómo les cataloga Pedro a este tipo de maestros? Dice, son esclavos de la corrupción. Entonces podemos ver de que a veces en las iglesias no encontramos maestros solo con buenas intenciones, sino que maestros pueden estar motivados por diferentes propósitos y diferentes aspectos. En este caso, estos maestros motivados por el deseo del dinero y por el deseo del adulterio, la codicia, los deseos de su satisfacción carnal. Dice, es una parte importante. Y dice, menciona Pedro, estos nunca se sacian de pecar. Estos hombres nunca estaban satisfechos con lo malo que estaban haciendo, sino siempre querían más. Y es que los deseos de la carne nunca nos pueden satisfacer a nosotros, nuestro deseo interior. Solo Dios. Y estos falsos maestros pues nunca se saciaban de pecar, siempre estaban pecando e induciendo también a las otras personas a pecar, sobre todo agarrando a los nuevos hermanos, a los hermanos tiernos en la fe. Ahora hay una cosa importante aquí que menciona Pedro. Dice que estos falsos maestros estaban prometiendo libertad. Ahora, esta palabra de libertad pues se mal utiliza y bíblicamente los falsos maestros utilizaban este término. Y a veces a nosotros nos atrae también esta palabra de libertad. Y se pregona por toda la sociedad actualmente de que, bueno, todos somos libres, que podemos hacer lo que nosotros queremos, que hagamos lo que a nosotros nos parece, somos libres, que no podemos estar sujetos a ninguna esclavitud de pensamiento ni de moral que la gente nos trate de imponer. Sin embargo, los conceptos bíblicos son completamente diferentes, porque la libertad a veces viene unida a lo que menciona Pedro, son esclavos de la corrupción. Libertad para hacer lo malo, o libertad, podemos hablar de libertinaje en vez de libertad. O sea, la gente quiere un libertinaje, quiere hacer lo que su carne lo desea, lo que pide sus satisfacciones carnales. Pero en realidad lo que no se dan cuenta que al exigir esa libertad, en realidad están demostrando de que dentro de su interior hay esclavitud a la corrupción. O sea, son esclavos de su propia naturaleza, siendo esclavos de sus propios deseos. O sea, no pueden controlar sus deseos, el deseo les domina. Entonces, ¿qué libertad es? En realidad, ninguna libertad hay una esclavitud en la corrupción.
Y porque ellos piensan que son libres para hacer lo que quieran, invitan a la gente y a los nuevos convertidos a ser participantes de esta nueva libertad o de esta libertad entre comillas, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, con las enseñanzas y tener mucho cuidado cuando hablamos nosotros de libertad, de pensar que la libertad significa en el cristianismo hacer lo que uno quiere. No es el concepto bíblico. Más bien nosotros somos esclavos de la justicia. Ahora es importante que nosotros entendamos que la conversión, mencionó Pedro en un momento anterior, de que la conversión es en realidad un escape de la corrupción del mundo. O sea, cuando nosotros nos convertimos, salimos, por eso somos llamados, la iglesia, los llamados fuera. Antes estábamos esclavos de esa corrupción del mundo, pero el momento en que nosotros nos convertimos, pues salimos de esa corrupción. En otras palabras, nosotros hemos escapado de esa corrupción. Es importante entender eso, que la conversión significa eso, un escape de la corrupción del mundo. ¿Qué hacían los falsos maestros? Pues todo lo contrario. Los falsos maestros, a aquellos que habían escapado de la corrupción, estaban induciendo mediante, dice, promesas de libertad para que vuelvan a ser esclavos de la corrupción. En realidad, un retorno a donde ellos habían escapado. Entonces, como maestros tenemos que tener claro esta doble dirección de lo que significa la conversión. O sea, cuando nos convertimos, salimos del mundo. Pero los maestros no debemos estar llamados nuevamente a tratar de motivar a la gente a volver a cosas de las cuales nosotros ya hemos escapado. Desdichosamente, la teología moderna ahora está procurando abrir esta puerta para la gente que está dentro de las iglesias, ofreciendo o prometiendo cosas que en realidad no tiene sentido ya para una vida cristiana, no tiene sentido para los hermanos que han escapado del mundo. Sin embargo, ahora sucede que muchos están motivando nuevamente a volver a estas formas de esclavitud, que no es libertad, sino es una esclavitud de la corrupción y de nuestros propios deseos. En realidad lo que sucede cuando pasa es que hemos perdido nuestra identidad. Ahora, como creyentes, nosotros debemos mantener nuestra identidad. Sin embargo, a veces cuando nosotros pregonamos o los falsos maestros nos llevan a estos deseos de la carne, la iglesia y lo que es el mundo perdemos nosotros como cristianos nuestra identidad y volvemos a estar como estuvimos antes en el mundo. Y es lo que va a mencionar Pedro. Si nosotros, una vez que hemos escapado de la corrupción del mundo, nuevamente nos sometemos a esa esclavitud, venimos a estar en un estado peor que antes que creíamos, o antes de creer. Somos vencidos, dice. Si la corrupción nos vuelve a atrapar y volvemos a estar vencidos por esa corrupción, nuestra situación viene a estar en peor estado que si nunca hubiéramos creído en Dios. Entonces, estas advertencias o esta enseñanza segura de Pedro es importante para nosotros como cristianos. Es importante entender, pues, de que los cristianos tienen que mantener su identidad, que no podemos vivir como el mundo vive, y que si volvemos a ser esclavos de la corrupción, pues nos entramos en una situación, un estado peor antes de que hubiésemos conocido. Y en este sentido, la advertencia y las palabras de Pedro son bastante fuertes. Dice, yo en mi opinión pienso de que mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad. O sea, la cosa que está enseñando Pedro es bastante seria. Que a tal punto de que mejor, dice, hubiese sido no haber conocido la palabra de Dios. Que una vez de haber conocido, nos volvemos atrás del mandamiento de Dios. Entonces, Pedro está tomando bastante en serio lo que está ocurriendo en la iglesia, en esas iglesias en el primer siglo. Y va a tomar todavía unas analogías bastante fuertes para que podamos entender lo que significa retorno a una vida luego de haber profesado el cristianismo, volver
entrometerse en aquellas cosas que hacíamos antes de que fuésemos cristianos. Dice, pone la comparación del perro. El perro, una vez que vomita, vuelve a comerse ese vómito. Dice que así es el creyente. Después de que ha huido de la corrupción del mundo y vuelve nuevamente allá, entonces está como ese perro que después de vomitar vuelve a comerse ese propio vómito. También habla de la analogía del cerdo. Bueno, los cerdos, usted puede bañarles cientos de veces, pero si le pone ahí al lado de un lugar donde haya bastante lodo y agua sucia, ellos van a revolcarse ahí. Es su naturaleza. Y a veces en el cristianismo puede ocurrir eso, está mencionando Pedro. Una vez que hemos escapado de la corrupción y estamos limpios, queremos volver a seguirnos enredando en esas cosas que solo traen destrucción a nuestra vida, tanto física como nuestra vida espiritual. Entonces, habla Pedro advirtiéndonos acerca de esa realidad, que no demos oídos a los falsos maestros, que sigamos nuestro propio camino, siempre aferrados a la justicia de Dios. Y no nos ocurra lo que puede ocurrir con el perro y con el cerdo. Así terminamos el capítulo 2, que son las partes principales de estos falsos maestros. Podemos hacer un bosquejo breve de este capítulo 2, hablando de los falsos maestros en la iglesia, hablando del capítulo 2, perdón, del 1 al 3, hablando los ejemplos que nos ha dado el Antiguo Testamento para que nosotros no nos descuidemos de nuestra vida espiritual. El versículo 4 al 9 habla de Sodoma y Gomorra y de todo lo que sucedió en los primeros tiempos. Habla acerca de la conducta de estos falsos maestros del versículo 10 al versículo 19, de enseñanzas de su modelo. Y termina pues con las versos, hermanos, no se ante esta promesa de libertad de estos falsos maestros y caer nuevamente en las corrupciones y en la esclavitud de nuestros deseos carnales, del versículo 20 al versículo 22. Con eso terminamos el capítulo 2 y vamos a iniciar el capítulo 3, que el apóstol Pedro está hablando acerca de la segunda venida de Cristo en el capítulo 3. Vamos a hablar entonces acerca de la segunda venida. Empieza, mencionando de que habrá burladores en los últimos días. Nosotros sabemos de que los apóstoles consideraban ya estar en los últimos días desde la época en que vino Cristo. Ahora, si ellos consideraban de esa manera, con mayor razón nosotros, que ya estamos prácticamente en los últimos tiempos mismos. Dice, estos burladores estarán motivados por sus deseos carnales. Lo que estos burladores procuran es pues dar satisfacción a sus deseos y no quieren saber nada de lo espiritual ni enredarse en las cosas espirituales. Quieren estar completamente dando satisfacción a sus propios deseos. Y estos se van a burlar del cristianismo y decir, bueno, ¿qué pasó? No es que Jesucristo iba a venir por segunda vez. ¿Y dónde está? Todas las cosas siguen igual como fueron en los primeros tiempos. Estos hombres son considerados burladores. Pedro está diciendo, tengan cuidado. En el último tiempo va a venir gente que se va a empezar a burlar de las cosas de Dios, motivados por sus deseos carnales. Ahora, estos caen en la crítica o quieren desanimar a la vida espiritual. Dice, las cosas siempre siguen igual y nada ha cambiado. Procurando, posiblemente están hablando también de los falsos maestros de aquí, que sean los falsos maestros los que están induciendo a los hermanos a esta burla y a burlarse de aquellos que tienen esperanza de una vida eterna, más bien motivándose a las cosas carnales. Lo que Pedro va a contrarrestar esta forma de pensar es de que, bueno, la palabra de Dios ha sido prometida, de que algún día, pues, Jesucristo vendrá por segunda vez y todas las cosas serán cambiadas y renovadas y se promete cielos nuevos y tierra nueva. Y Pedro va a apelar a que estos hombres no han entendido en realidad la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios a través de su palabra ha hecho todas las cosas que nosotros vemos.
Mediante su palabra creó el mundo y la tierra y los mares. Fue creado bajo el poder de la palabra de Dios. Entonces no podemos dudar de la palabra de Dios. Si Dios ha prometido que Él va a venir por segunda vez, Él lo va a hacer. La palabra de Dios es poderosa y fiel. Nunca puede contradecirse la palabra de Dios. De esta manera Él hizo el mundo y todas las cosas a través del poder de su palabra. Pero estos falsos maestros o aquellos que están burlándose de la segunda venida ignoran el poder de la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios no solo son promesas de cosas buenas, sino también promesas de juicio. Y así, de esta manera, Dios mismo a través de su palabra destruyó en la primera parte por la incredulidad de estos hombres, destruyó mediante el diluvio, mediante lluvia, destruyó el mundo por causa de la incredulidad de las personas. Entonces, la palabra de Dios, por medio de su palabra, Dios determinó el juicio y la sentencia sobre estos hombres inicuos del primer siglo o de los primeros tiempos. También dice que por la palabra de Dios mismo también el cielo son reservados para fuego. Entonces, así como Dios en un momento estableció el hecho de juzgar y juzgó al mundo antiguo a través del diluvio, también ahora Dios ha determinado mediante esa palabra que la tierra y el cielo están reservados para el fuego, para la destrucción. Ese es su destino y Dios lo ha prometido. Entonces no podemos nosotros dudar de las promesas de Dios, no podemos dudar de esa promesa que Dios ha hecho, debemos estar pendientes, no podemos burlarnos de eso. Ahora, muchos consideran, va a hablar acerca de lo que estos burladores estaban considerando, de que ya ha pasado tanto tiempo. Entonces el apóstol Pedro va a decir de que el tiempo en Dios es relativo, en realidad, que 1000 años para él es como un día. En realidad, para Dios, lo que ellos dicen decir tanto tiempo que ha pasado que no viene, en realidad para Dios, en la mente de Dios solo ha pasado un día. Entonces no puede decir que Dios se ha demorado, sino que la promesa de Dios está vigente y en cualquier momento ya Dios ejecutará su sentencia. El tiempo en Dios es relativo. Para nosotros puede parecer mucho, que Dios se está tardando tanto, pero menciona Pedro que para Dios en realidad el tiempo no significa nada y que mucho tiempo para nosotros puede ser un día para Dios. Ahora, lo que Pedro justifica las razones por las que Cristo no viene por segunda vez es porque en realidad él está queriendo que todos procedan al arrepentimiento. En realidad, Pedro cambia la perspectiva de estos hombres al burlarse para decirte que en realidad Dios lo que está esperando es que ustedes se arrepientan. Él no viene porque tiene misericordia de nosotros, de los que estamos vivos todavía. Él quiere que cada uno de los que estamos vivos, pues procedamos a arrepentirnos y procedamos a volvernos a Dios. Entonces, Dios no retarda su promesa, sino que Él está esperando, y gracias a Dios que está esperando, porque está queriendo que cada uno de nosotros que estamos aquí procedamos al arrepentimiento. Sin embargo, la venida de Cristo, menciona a Pedro, será como el ladrón que viene en la noche. A nadie espera al ladrón y a veces el ladrón viene en el momento que uno está dormido. Esta es la comparación que está haciendo el apóstol Pedro. Cuídate, dice, porque Dios vendrá como un ladrón en la noche. En el momento en que menos lo esperes, ahí estará. Tal vez podamos utilizar las figuras que se utilizan en Mateo, cuando dice, estarán dos en la cama, el uno será tomado, el otro será dejado, mencionando acerca de esta venida inesperada de Cristo. Dos estarán moliendo, uno será tomado y será otro dejado. Vemos de que esa venida va a ser en el momento en que uno menos lo espere, como un ladrón precisamente que viene a robar en la noche. Entonces, lo que esto nos motiva, o lo que está queriendo Pedro motivar a los hermanos, es a estar siempre pendientes o estar siempre preparados para esa segunda venida, y sobre todo para nosotros que hemos alcanzado ya los últimos tiempos y los últimos días. Ahora, ¿qué va a suceder en esa segunda venida?
Es lo que Pedro va a decir, que los cielos serán deshechos y los elementos se fundirán. Eh, para Pedro la imagen es de la destrucción total de este cielo y de esta tierra. Todo está reservado para el juicio de Dios. Todo lo que vemos va a ser deshecho. Estos pasajes son claros para indicarnos de que, bueno, pues no esperamos en esta tierra las cosas prometidas para la segunda venida, ni en este cielo que vemos con nuestros ojos físicos. Aunque algunos quieren dar a entender de que, bueno, en realidad en esta tierra mismo y en este cielo que vemos vamos a morar en la segunda venida, al parecer y por la manera clara en que menciona Pedro, este cielo y esta tierra van a ser deshechos y van a fundirse. Menciona más bien de una manera clara que nosotros como creyentes esperamos cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia. Eso está mostrando Pedro claramente de que la esperanza de nosotros está más allá de un cielo que vemos ahora y la tierra que vemos, donde mora la corrupción. Más bien nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde va a morar completamente la justicia. ¿En dónde va a ser eso? No sabemos. ¿Cómo va a ser? Tampoco es clara las escrituras. Solo sabemos que estaremos ahí con Cristo y que reinaremos y que estaremos con Él y que todo será bendición y paz en ese lugar. Entonces, esa es la esperanza que debe mover al cristiano. El no quedarse aquí, sino esperar esa promesa de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y pues proceder todos al arrepentimiento. Ahora va a exhortar de que si nosotros vivimos en esa esperanza, pues, y que ya sabemos de que todo va a ser destruido, entonces nos exhorta que nosotros andemos en una vida santa, en una vida precisamente sin corrupción, en una vida consagrada totalmente a Dios, al servicio de Dios, a hacer cosas buenas, una vida santa y una vida piadosa, una vida conforme a lo que Dios quiere de nosotros. El momento en que nosotros nos convertimos, pues nacemos para ser hombres enfocados a hacer cosas buenas. Ese debe ser nuestra prioridad en esta vida, a tratar de hacer toda cosa que en realidad traiga honra y gloria a nuestro Dios. Esta es una manera de vivir consagrada a Dios, una vida piadosa de vivir, preocupado siempre por las necesidades de los demás, preocupado siempre por entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Ese es lo que está queriendo Pedro en la vida de estos hermanos y que quiere en nuestra vida también. Si nosotros vamos a esperar, tenemos una esperanza, que esta esperanza no sea infructuosa, sino que más bien nos lleve a una vida consagrada a Dios, no a la corrupción como están predicando los falsos maestros. Ahora, si nosotros esperamos, pues debemos hacerlo con paciencia. Si nosotros somos pacientes, esto va para nosotros es un sinónimo de salvación, porque con paciencia nosotros vamos a lograr eso. En cambio, si somos impacientes, si nos desesperamos por aquellos que se burlan de nosotros, que ya vamos a volver a la corrupción del mundo, vamos a volver a esclavizarnos de nuestros deseos y pasiones. Pero si nosotros estamos conscientes de la promesa de que Cristo viene por segunda vez, de que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, entonces, y esperamos con paciencia, eso equivale a que vamos a alcanzar esa salvación que Dios nos tiene prometida. Exhorta finalmente Pedro, pues, a no dejarse arrastrar por los libertinos, por estos que están ofreciendo libertad para la corrupción. Cuídense, hermanos, sobre todo a los nuevos hermanos creyentes, exhorta Pedro, no dejarse esclavizar nuevamente a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. No dejen arrastrarse por estos que prometen una falsa libertad. Al contrario, deben procurar crecer en la gracia de nuestro Dios y en el conocimiento de Cristo también. Entonces, tenemos un enfoque en nuestra vida y como creyentes tenemos un enfoque. ¿Qué es? Crecer en la gracia de Dios, hacer cosas buenas, crecer también en el conocimiento de Jesucristo, estudiar todos los días las Escrituras, revisar nuevamente, ver si las enseñanzas de los maestros coinciden con lo que dice la Escritura. Tenemos bastante trabajo espiritual nosotros. Y para que Dios nos proteja, nosotros necesitamos estar creciendo
continuamente, como vimos en el capítulo 1. Ahora va a terminar el apóstol Pedro mencionando que a Cristo en realidad es que me pertenece todo lo que es la gloria y la honra para siempre, por los siglos de los siglos. Es la manera en cómo va a concluir él esta epístola breve. Sin Cristo en realidad no hubiese ocasión de esta esperanza y de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. En realidad Él hizo posible a través de su muerte en la cruz. Por eso es que Él merece toda gloria y toda honra para siempre, por los siglos de los siglos. Termina Pedro esta epístola mencionando esto que es importante. Vamos a revisar brevemente el bosquejo del capítulo 3. Bueno, vemos el propósito de la epístola que en el 3:1-2 vemos la burla de los que dicen que no va a haber segunda venida, del versículo 3 al 9. Habla de los eventos de la segunda venida, del 10 al 13, cómo va a ocurrir esto. Y en el punto hablamos de que los creyentes deben mantenerse alerta, esperando siempre con paciencia esa redención, del versículo 14 al 18. De esta manera, hermanos, concluimos lo que es la segunda epístola a Pedro. Tengo un cuestionario aquí que ustedes necesitan para poder desarrollar, para realizar los exámenes que van a realizar dentro de lo que es esta epístola. Tenemos 10 preguntas, si no me equivoco. La primera pregunta habla de, según la epístola, ¿quién escribió segunda de Pedro? La pregunta 2, ¿qué cualidades debemos añadir a nuestra vida? Hablando del crecimiento. 3, ¿cuál fue el testimonio que Pedro vio con sus ojos acerca de Cristo? 4, ¿cuáles son las motivaciones de los falsos maestros? ¿Qué es lo que mueve a los falsos maestros? 5, ¿qué les espera a los falsos maestros? ¿Cuál será el fin de los falsos maestros? 6, ¿por qué fue librado Lot del castigo de Sodoma y Gomorra? 7. ¿Quiénes fueron los seducidos por los falsos maestros? ¿Quiénes fueron o quiénes son los que continuamente son seducidos por estos falsos maestros? 8. ¿Qué proverbio usa Pedro para ilustrar a los que vuelven atrás al mundo? ¿Qué proverbio usa Pedro para ilustrar a los que vuelven al mundo? 9. ¿Para qué están reservados los cielos y la tierra? ¿Para qué están reservados los cielos y la tierra? Y 10. ¿Cuál es la razón que Cristo no viene todavía? ¿O por qué razón Cristo no ha decidido venir todavía por nosotros? Entonces, con estas preguntas, hermanos, damos por concluido la segunda epístola a Pedro. Les agradezco por estos estudios, tanto de Santiago como de las epístolas primera de Pedro y segunda de Pedro. Espero de que, bueno, puedan rendir los exámenes bien. Voy a estar subiendo el material de PowerPoint en el sitio. También voy a estar subiendo un material que tengo en Word y los cuestionarios para que ustedes puedan resolver. Les agradezco por este estudio y que Dios les bendiga y que su ministerio sea siempre para honra y gloria de Cristo. Que Dios les bendiga.